¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Hoy con la ONU, el programa del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, que llega a ustedes cada semana, gentil cortesía de GuaTV, con quien trabajamos muy de cerca, porque nuestra función es apoyar al gobierno de Guatemala, al Estado de Guatemala, en sus prioridades nacionales. Mi nombre es Héctor Morales Delgado, de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Guatemala, y por acá podemos hablar cada semana sobre las diferentes medidas que ustedes creen que uno puede colaborar, especialmente en temas de derechos humanos, en tema de todos los aspectos relacionados al desarrollo sostenible, así como de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que por cierto tienen 169 metas y más de 230 indicadores con un plazo de 15 años, de los cuales ya solo quedan 5, así que hay que apresurar el paso. De eso y más vamos a seguir hablándoles. Por ahora les quiero recordar que tenemos un aniversario muy especial este año, es el 80 aniversario de las Naciones Unidas, y hemos tenido una relación con Guatemala de nacimiento, porque Guatemala es un miembro fundador. Hace 80 años Guatemala contribuía a las Naciones Unidas para su fundación, y muchos países más. Hasta el final se juntaron 51. Y pasó el tiempo, y cuando ya entró en vigencia en octubre, el 24 de octubre de 1945, años posteriores se fueron sumando otros estados, y hoy tenemos 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Y como les decía, pues ahí hay una relación histórica, en el sentido que Guatemala es un miembro fundador, y ha habido una relación de muchos años en donde ha habido cooperación de ambos lados. Así que este año vamos a hablar mucho de lo que puede ser también la reforma de las Naciones Unidas. Los 80 años nos dan la oportunidad para hablar también de los cambios. También les quiero invitar a que vayan a guatemala.un.org, guatemala.un.org, que es nuestra página web. Ahí van a encontrar todos los proyectos, programas que tenemos en toda la República. Abajo, ustedes van hacia la parte baja de la página web, guatemala.un.org, van a encontrar un mapa interactivo, y en ese mapa ustedes pueden revisar cuáles son los departamentos y municipios donde están presentes los proyectos de la ONU, quién los financia, con quién se trabaja, cuáles son las entidades contrapartes nacionales que llevan a cabo el proyecto, etc. Toda esa información la tenemos en guatemala.un.org. También nos pueden llamar al 2384-3173, 2384-3173, y además pues nos pueden escribir a través del correo electrónico que van a encontrar en la página web, pero también en el inbox de cada una de nuestras redes sociales, tanto LinkedIn, X, Facebook, Instagram, YouTube y Flickr. Y bueno, ustedes tienen ahí muchas maneras de cómo comunicarse con nosotros, y esperamos que lo hagan. Por ahora les invito a presenciar y escuchar el siguiente mensaje. The United Nations was built on a fundamental conviction: dialogue is the path to peace. On this first International Day for Dialogue Among Civilizations, we celebrate that conviction and the rich diversity of civilizations as a force to promote mutual understanding and global solidarity. Today, that mission is more urgent than ever. Where dialogue is missing, ignorance fills the void. Around the world, we hear rising voices of intolerance and xenophobia, amplified by online misinformation and hate speech. In our fractured world, dialogue is not optional. It is essential for building bridges of understanding and trust. So too is the work of the United Nations Alliance of Civilizations, reinforced by the global platform for dialogue that it has created over the past 2 decades. The International Day is a call to action, to listen, to speak, to connect. Let's answer hate with humanity. Let's listen with open hearts and open minds. Let's choose dialogue over division, and let us strive to be one human family, rich in diversity, united in solidarity, and equal in dignity and human rights. Los atrae una motocicleta de alto cilindraje, les atrae ser alguien visto poderosamente en el territorio, y la forma de acceder a esas motos, ellos creen que es a partir de la vinculación a los grupos. Es
una estrategia de engaño, donde a través de imágenes, canciones, videos muestran pues un panorama que puede resultar muy atractivo para niños y niñas que tienen unas carencias económicas, sociales, en cuanto a acceso a derechos económicos, sociales y culturales, pues muy fuertes. La realidad de un joven reclutado dista profundamente de la promesa que ellos venden en esos videos de redes sociales. Lo que comienza como una ilusión de poder, dinero, reconocimiento, para ellos termina siendo una experiencia marcada por miedo, abuso y prácticamente pérdida de la infancia, ¿no? Muchos jóvenes de ellos son utilizados como carne de cañón. Por eso desde nuestras escuelas trabajamos para desmontar esa narrativa falsa que hay de construir entornos donde los jóvenes pueden soñar con un futuro digno y libre. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos en este programa de Hoy con la ONU. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue el 9 de agosto, el día importante para poder hablar de países como Guatemala, en donde hay una identidad étnico-cultural muy importante de pueblos indígenas y donde hay necesidad de hacer acciones de inclusión para que el desarrollo sostenible se haga realidad en aquella aspiración que es no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás. El 11 de agosto la Asamblea General decidió celebrar el Día Mundial de los Tambores Metálicos. El 12, muy importante para un país con una gran cantidad de jóvenes con necesidades de acceso a salud, a educación, a empleo digno, etcétera, y también, por supuesto, una gama de oportunidades y de capacidades importantes para tener a un país que pueda desarrollarse de mejor manera y alcanzar sus metas, sus prioridades nacionales. El 19 de agosto es el Día de la Asistencia Humanitaria, una fecha importante debido a que es la manera de honrar a aquellos que han dado su vida o su tiempo y que han perdido la vida en muchos casos. Por eso es que se celebra se conmemora el 19 de agosto a las y los trabajadores humanitarios. A partir de un evento desastroso que ocurrió el día 19 de agosto, pues ahora se dedica a homenajear y también a darle importancia a ese trabajo que hacen los cuerpos de socorro, las entidades especializadas en la acción humanitaria para ayudar a aquellos que están pasándola mal. El 21 de agosto es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. El 22 es el Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la religión o en las creencias. El 23 es el Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. El 27, Día Mundial de los Lagos. Un país como Guatemala, con tantos lagos, pues es importante esta fecha. 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y el 31, Día Internacional de los Afrodescendientes. Día Internacional de los Afrodescendientes será la fecha con la que cerramos el mes de agosto. Muchos temas que podemos conmemorar, que podemos celebrar. Por ahora les dejo con este mensaje o esta serie de mensajes que hemos venido presentándoles desde antes. Esperamos que les permita hacer una reflexión especial. Adelante. Muchísimas gracias. Yo destacaría el rol de acompañamiento y de asistencia técnica del Sistema de Naciones Unidas a las prioridades nacionales. En primer lugar, mencionar que el año pasado este rol de acompañamiento en la modernización de la gestión pública del Estado fue clave. Fue clave y estaba orientado a brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de marcos normativos, sistemas de información y procesos de planificación basados en evidencia. Si además tenemos en mente que fue un año de contexto, de transición, ¿verdad? Esta asistencia técnica y este acompañamiento facilitó esta transición de una manera más ordenada y efectiva. Uno de los principales aspectos que yo destacaría como ejemplo es el acompañamiento al fortalecimiento del SEN, del Sistema Estadístico Nacional,
y de instrumentos claves, como por ejemplo la ENEIC, que es la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua, o la ENCAVI, que es la Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares, que es hoy por hoy la primera encuesta que mide la prevalencia de violencia contra las mujeres en Guatemala. La actualización de los mapas de pobreza, por ejemplo, o el análisis de situación poblacional, que nos recuerda que hay que invertir ya, ahora, en adolescentes y jóvenes para aprovechar la famosa oportunidad del bono demográfico. Estos instrumentos han brindado insumos importantes para la política general de gobierno, para las políticas públicas, políticas sectoriales y programas sociales. Además, el sistema de Naciones Unidas acompañó el avance de la homologación del registro de personas con discapacidad beneficiarias de programas sociales, a través de la incorporación del Set Corto de Washington Group en el Sistema Nacional de Información Social. Se ha destacado anteriormente la creación del primer registro de personas con discapacidad con geolocalización a nivel municipal, lo cual sin duda va a brindar muchas oportunidades para tener programas más inclusivos y más equitativos. Durante los primeros 100 días de la administración del gobierno actual, el Sistema de Naciones Unidas ha brindado asistencia técnica constante para el fortalecimiento de análisis de finanzas públicas, por ejemplo, para la planificación territorial y sectorial, para la gestión y la transparencia, ¿verdad?, entre otras cosas, lo cual ha facilitado esta modernización de la administración pública. Destacaría además que el valor agregado que se ha prestado al país es poder, del Sistema de Naciones Unidas, es poder articular esa generación y análisis de información, la innovación tecnológica, ¿verdad?, el acompañamiento a prioridades nacionales, la asistencia técnica especializada y la identificación de buenas prácticas internacionales que se pueden traducir en buenas prácticas nacionales. Todo eso orientado a una gestión pública más eficiente, moderna, transparente y centrada en las personas. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Con esto pasamos a la segunda ronda de preguntas. ¿Tienes una más? Okay. Sí, para medio ambiente, a Carlos, tenemos toda la parte, digamos, importantísima de medioambiental, todo el trabajo realizado por el Sistema de Naciones Unidas en el ámbito medioambiental. Y aquí quería que nos contases un poco cómo se ha trabajado en este ambiente, de nuevo en un ámbito que creo que va a ser muy importante para el futuro del trabajo en Naciones Unidas y de otras cooperaciones, como son las alianzas público-privadas. Y entonces es ver cómo ese aspecto articulador en el que trabajáis y cómo trabajáis se ha manifestado aquí en el fortalecimiento de la resiliencia climática, la creación de modelos sostenibles de producción y gestión medioambiental. Sí, muchas gracias, embajadora. Un placer formar parte de este, más que entrega de resultados, sino reflexionar un poco sobre los avances y la experiencia que desde el Sistema de Naciones Unidas hemos tenido en el 2024. Primero, ya Rafael hablaba de los desafíos que tenemos de la conceptualización de lo que es resiliencia, pero si a eso le vamos a agregar la resiliencia climática, y si vamos a agregar la resiliencia climática en sectores en el territorio, con gobiernos locales, etcétera, eso genera un desafío adicional. Entonces, gran parte de la alianza tiene que ver también primero por la pedagogía que hay que hacer en todas las instancias de las comunidades locales, de los actores locales, para cómo introducir el concepto de la resiliencia climática. El tema de las alianzas, esto es interesantísimo porque básicamente cuando uno hace una alianza en el territorio, eso tiene que ver, ahí convergen
prácticamente todos los actores locales, pero también tiene que ver también la política que tiene el gobierno central de llegar al territorio. Entonces, en ese sentido, nos hemos sentido bastante cómodos en el sentido de que hay una visión clara del gobierno de cómo pretende articular las oportunidades y los desafíos en el territorio. Y cuando hablamos de territorio, hablamos de sectores rurales, periurbanos y urbanos. Entonces, para ir directamente a los temas de ejemplos concretos, tengo una serie de ejemplos, pero quizás comenzar por el ejemplo de la alianza que hemos establecido. Hemos ayudado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para establecer una alianza con el CATIE, Anacafé y una cooperativa que es el Reficom. Básicamente se han trabajado con 1.320 pequeños productores, son productores de hortalizas, son productores de café, y de eso aproximadamente un 30% productores, mujeres productoras. Básicamente se han trabajado en el incremento de la capacidad productiva, prácticas agrícolas sostenibles. Importante también el tema de la certificación de los procesos. Si bien es cierto, estamos hablando de los resultados del 2024, pero estos resultados del 2024 también amerita un proceso que hasta quizás de 2 años anteriores, generar capacidades hasta llegar a poder evidenciar un resultado. Y también el fortalecimiento del emprendedurismo, que tiene mucho que ver también con las microalianzas que tienen que generarse a nivel local. Básicamente estamos hablando del fortalecimiento de las capacidades socioeconómicas en la cadena volcánica. Eso fue una buena experiencia, hay evidencia y muchas alianzas con sector privado, muchas alianzas también, articulación con actores políticos y también los cooperantes y los donantes, porque gran parte de este trabajo que estamos haciendo básicamente tiene que ver con la visión y el acompañamiento que tenemos de los cooperantes y de los donantes. Después hay otros ejemplos para cuantificar 42 organizaciones de productores que también fueron capacitados en el tema de gestión administrativa y finanzas rurales. Una cosa interesante que se ha hecho también en el Parque Regional Municipal de San Pedro de Yepocapa, donde se ha beneficiado a instituciones municipales y también se han fortalecido la creación de guardaparques. Hoy en día el tema de guardaparques están teniendo una función creciente, interesante, no solamente para cuidar el área protegida, para cuidar el área de amortiguamiento, sino como articuladores locales en cuanto a inversión, en cuanto a apropiación y materialización de oportunidades. Quizás terminar, embajadora, con un ejemplo que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con alianza, pero también tiene que ver con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas a las alianzas, digamos, transfronterizas. Me voy a referir a la gestión sostenible de recursos hídricos en la cuenca del río Motagua. Básicamente hemos ayudado, se ha firmado el reglamento operativo de la Mesa Bilateral de Alto Nivel y del Comité Bilateral entre Guatemala y Honduras. Esto creo que es un hito súper importante, ¿verdad? Porque evidentemente las aguas transfronterizas tienen un desafío en sí mismo como un recurso hídrico compartido, pero cuando eso es binacional, evidentemente las alianzas y las articulaciones, no solamente a nivel local, porque esto prácticamente han trabajado 10 municipios que se han beneficiado con diagnóstico de cuencas y básicamente también la generación de planes de gestión integral de residuos y de desechos sólidos. Entonces esto es digamos que un episodio inicial, esto va a ir evolucionando, creemos que iba a beneficiar definitivamente a la gestión sostenible del río Motagua. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que el tema de las alianzas es un tema recurrente en todos los pilares. Ya que me aseguré que sí estamos todos poniendo atención, pasamos a la segunda ronda, donde vamos a seguir profundizando sobre estos aspectos estratégicos. Y quisiera empezar con Rafael. Rafael, hay muchos temas de políticas públicas donde ha habido un fortalecimiento y un avance significativo. Podríamos hablar de muchos, pero yo en particular estoy interesada en la política nacional de riego y en la estrategia nacional de inclusión financiera. ¿Nos podrías hablar un poco más de cómo esas acciones están complementando las inversiones en estas áreas? Con todo gusto, embajadora Juliana. Primero destacar ese laboratorio de políticas públicas en el cual colaboramos con el gobierno.
tiene que terminar, o su logro va a ser las políticas públicas formuladas desde el gobierno, desde el Estado, con el aprendizaje que se ha recorrido. Y quiero destacar dos grandes lecciones. Como bien lo ha dicho, la primera es la ENIF, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2024-2027. Por primera vez integra a la inclusión financiera de las mujeres como pilar estratégico, articulando toda una hoja de ruta para beneficiar a más de 1 millón de mujeres con herramientas financieras, digitales y empresariales, y ese millón de mujeres solía estar por lo menos excluido financieramente y por lo tanto también excluido económicamente. Este es uno de los grandes logros de trabajo conjunto. Por otro lado, bueno, pues está la estrategia, la política nacional de riego, que ahí nos acompañó la vicepresidenta, recuerdo muy bien ese día, en donde la estrategia es cambiar esa visión que tenemos aquí en la ciudad de Guatemala de que lo rural es pobreza, lo rural es desnutrición, cuando lo rural debe ser una oportunidad, debe ser un desarrollo. Este país actualmente es la cesta de vegetales de El Salvador y del norte de Honduras, ¿sí? Y tiene que continuar, ¿sí? Hay países que producen muchos granos, Estados Unidos, Brasil, China, y son la cesta de pan. Guatemala es la cesta de vegetales y de frutas, y debe ser de frutas, y un medio importantísimo es la estrategia de irrigación, ¿sí? El plan busca implementar 45,000 hectáreas irrigadas en los próximos 10 años. Este año se estableció una meta de 2,500 hectáreas y se trata de una inversión de 365 millones de dólares, involucrando a más de 160,000 productoras y organizaciones. Hay dos grandes tareas, la que les decía de la cesta de vegetales y frutas para El Salvador, para Honduras, para Estados Unidos, por supuesto también, y otra gran oportunidad es la alimentación saludable de los guatemaltecos, el programa de alimentación escolar surgido de una estrategia con las organizaciones de productores que estén incluidas o involucradas en este Plan Nacional de Irrigación. En síntesis, porque hay otros varios ejemplos, embajadora, pero en síntesis los avances en los marcos normativos, esas alianzas que favorecen la institucionalidad y la permanencia, y esas mismas inversiones han creado sinergias que van transformando, que van impulsando oportunidades económicas inclusivas para hombres, mujeres y jóvenes, y hacer efectivo esto de la inclusión, de la resiliencia, sin que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Bueno, Manuel, se ha hablado también ya de las soluciones innovadoras en las que habéis estado trabajando y colaborando para articular a diversos actores. Quizá podrías profundizar un poco más en cómo se ha hecho en un instrumento nacional que creo que es de enorme importancia, como es el Registro Social de Hogares, que yo creo va a ir sirviendo de base a muchos de los trabajos que se va a realizar este gobierno. Y también otra solución innovadora en este ámbito, en otros como son los grupos de ahorro comunitarios. Son dos buenos ejemplos de herramientas de reducción de desigualdades estructurales. Sí, muchas gracias, señora embajadora. Y precisamente el rol del sistema de las Naciones Unidas ha sido servir o facilitar el tejido de esos puentes entre las políticas públicas, innovación y la comunidad para que el desarrollo llegue a quienes tradicionalmente han estado más lejos. Y como señalaba la señora embajadora, dos buenos ejemplos de este proceso es el Registro Social de Hogares, que trabajando de manera coordinada, articulada con el Ministerio de Desarrollo Social, con los gobiernos locales y con organizaciones no gubernamentales, se ha podido ampliar y permitir que más de 119,000 hogares en 9 departamentos estén y formen parte del Registro Social de Hogares. Pero más allá de la innovación
tecnológica y de desarrollo que implica este sistema es una de las herramientas de políticas públicas más importantes, pues el registro social de hogares permite la eficientización del gasto público y que la inversión que hace el gobierno realmente llegue a los grupos más vulnerables, pero además es una herramienta clave para la guía en la toma de decisiones y en la planificación. Por tanto, esa articulación entre diversos actores es lo que ha permitido acelerar su implementación y permitir que se siga ampliando. En el caso específico de los grupos de ahorros comunitarios, estos representan una innovación comunitaria de inclusión financiera. Con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas se establecieron aproximadamente 600 grupos de ahorro que involucró a más de 13.000 personas, la mayoría de ellas mujeres, promoviendo su autonomía económica y resiliencia. Estas estructuras autogestionadas han generado más de 1.1 millones de dólares en ahorro local y se han vinculado con programas de desarrollo productivo, formando un puente entre lo social y lo económico. Por tanto, estos son solo 2 ejemplos de cómo el Sistema de Naciones Unidas, en su rol neutral y con capacidad técnica, ha acompañado, ha facilitado esa convergencia entre el gobierno, sociedad civil, cooperación internacional y comunidades. El enfoque que hemos tenido ha sido generar sistemas sostenibles que contribuyan a la distribución eficiente de los recursos, pero también a fortalecer esas capacidades a nivel local y a empoderar a esos grupos que tradicionalmente han sido los más excluidos y que sean modelos replicables y escalables de transformación social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por destacar el efecto multiplicador de algunas de estas intervenciones. Muchas veces no es la inversión inicial, pero creo que lo que se detona, que es importante destacarlo. Gloria, ahora sí, volvamos a los territorios. Nos interesa mucho explorar los aprendizajes alrededor de los mecanismos de prevención de violencia justamente en la cultura de paz en los territorios. Gracias. Gracias por estar con nosotros acá en Hoy con la ONU. Siempre es un gusto tenerles y poder conversar sobre los temas de alto interés para ustedes. Les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales como ONU Guatemala en las diferentes plataformas, LinkedIn, X, Facebook, Instagram, YouTube, y también en Flickr, ¿verdad? Ahí pueden ustedes ir y encontrarnos también en guatemala.un.org, guatemala.un.org. Esa página web, guatemala.un.org, también es una puerta para ir a las redes, para ir al correo electrónico, para ir a diferentes maneras de comunicarse con nosotros y también para revisar todo lo que estamos haciendo por el país. Ahora estamos haciendo el marco estratégico de cooperación para los próximos 5 años con el apoyo de las entidades del Estado, por supuesto, para ir estando lo más alineado posible a esas prioridades nacionales. Así será nuestro marco de cooperación 2026-2030. Y también estamos siempre trabajando día con día en diferentes lugares del territorio nacional, en diferentes temáticas acá a nivel central. Y ese es el quehacer de las Naciones Unidas, acompañar los esfuerzos nacionales para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias por haber estado en sintonía de Hoy con la ONU. Soy Héctor Morales Delgado, de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Guatemala. Me da mucho gusto saludarles y espero contar con su audiencia de hoy en 8 días. Hasta entonces.